Bienvenidos a La Catequesis, el programa radial para todos los hijos amados de Dios que anhelan profundizar en el conocimiento de su fe católica. Conducido por Joes Valencia y Mónica Meneses, catequistas de la Arquidiócesis de Medellín. Prepárense para explorar las enseñanzas sagradas, descubrir la riqueza de la tradición en nuestra religión católica y fortalecer su relación con nuestro Creador. Bienvenidos. Queridos oyentes, muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a su programa La Catequesis, este programa radial que transmitimos aquí por su emisora Minuto de Dios y también a los que nos escuchan a través de Trilocos por Jesús y las diferentes plataformas digitales. Dios les siga bendiciendo y gracias por la acogida a este programa en el cual buscamos única y exclusivamente formarnos y apoyar mucho más de nuestro buen Dios y pues también de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Seguimos en esta serie de las Sagradas Escrituras. Hoy un invitado muy especial que ya han escuchado en este programa. No es ajeno a estos micrófonos, tampoco a la audiencia, pero pues que los saludo, lo presento nuevamente. Por si alguno yo va de novato, uno nunca sabe, ¿cierto? Padre Juan Camilo Budinos, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Joes, ¿cómo estás y cómo están todos? Que Dios los bendiga. Padre, que te coordinando por aquí nuevamente y otra vez en esta serie de los sacramentos para que sigamos abordando un libro hermosísimo del Antiguo Testamento, que insisto, libros a veces muy estigmatizados, pero en los cuales también encontramos muchísimo amor y misericordia. Claro que sí, ahí vamos conociendo y amando más a mi Dios a través de las Sagradas Escrituras. Así es, Padre. Bueno, arranquemos entonces, queridos oyentes, como se debe siempre, con la oración, ya que en estos días muy emocionado, arranqué el programa y hice la reunión como a la meta, Padre, viera. Qué inseguridad, nunca hace falta, nunca queda mal en algún lugar. Así es. Catequizando desde la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Del Cantar de los Cantares. ¿Quién es esta que sube del desierto apoyada en su amado? Te desperté bajo el manzano, allí donde te concibió tu madre, donde tu progenitora te dio a luz. Grábame como un sello en tu brazo, grábame como un sello en tu corazón, que el amor es fuerte como la muerte, la pasión más poderosa que el abismo. Sus dardos son dardos de fuego, llamaradas divinas. Las aguas torrenciales no podrán apagar el amor, ni extinguirlo en los ríos. Si alguien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa, sería sumamente despreciable. Te pedimos, Señor, en este día que nos concedas comprender ese amor profundo que ha vencido la muerte, ese amor que ha sido incluso más fuerte que la muerte, y que ha llevado a tu Hijo Jesús a entregarse por cada uno de nosotros y a resucitar rompiendo las ataduras de la muerte. Te pedimos que nos ayudes a desearte y a anhelarte, que la fuerza de tu Espíritu nos mueva para que el corazón te desee y te busque con todas las fuerzas del alma y que se sienta también encontrado y amado por ti.
¿Y para hoy? Así es, y para hoy tenemos entonces un Iremi especial, hermosísimo, que en lo personal, padre, a mí a veces me sorprende encontrar textos tan hermosos y, digámoslo, humanos en las Sagradas Escrituras, porque pues uno como que la clasificaría únicamente con libros que hablen solamente de Dios, netamente de Dios, 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 pero que no se bajen como tanto al ser humano. Y siento que este es uno de esos libros que también nos pone como muy en contexto de ese amor bilateral, no solamente para con nuestro buen Dios, sino también para con el hermano. Usted lo decía en esta narración, el cantar de los cantares, hágame el bendito favor. Padre, ¿con qué otro nombre se reconoce este libro o es exclusivo de ese nombre? Y cuéntenos también a qué categoría pertenece este libro. Pues a ver, el libro como tal solo se conoce así como el Cantar de los Cantares, pero también originalmente, aunque ahorita se ha ido desechando ese nombre, se llama el Cantar de los Cantares de Salomón, porque se le había atribuido en algún tiempo también como si fuera parte de la lírica de Salomón. Okay. Hace parte de los libros sapienciales, pero últimamente pues ya la exégesis nos ha llevado a descubrir que el libro no pertenece a Salomón. Algunas alusiones se hacen allí como para darle cierta autoridad, pero el autor es anónimo, no sabemos quién es, pero sin embargo hace parte pues como de la sabiduría judía que nos acompaña pues también a nosotros con otros 7 libros en las Sagradas Escrituras. Entonces hace parte pues como de ese género sapiencial que conocemos también en los textos de la palabra de Dios. Acá, por favor, yo también juré toda la vida, o bueno, pensé toda la vida que era de Salomón. Y yo decía, no, pues mínimo se le dedicó a la esposa, quién sabe. Pero vea, ahí vamos aprendiendo cada 8 días. Así como con David, que en su momento lo conversábamos y que se lo atribuimos netamente lo sabemos, perdón, a él, y ya que uno cada 8 días va aprendiendo. Padre, ¿en qué contexto más o menos fue escrito el libro? ¿Con qué intención? Y si se sabe de pronto alguna fecha, algún dato ahí histórico como relevante que digamos, bueno, fue escrito por esto, para esta necesidad en este tiempo. Pues bueno, como tal certeza no hay acerca de la fecha. Algunos con la tradición de que se le atribuía a Salomón lo ubicaban más o menos en el siglo X antes de Cristo, más o menos en el 900 algo, 970, algo así. Pero últimamente con las exégesis y con la lectura que se ha hecho pues como más atenta, algunos autores dicen que es más o menos del año 450 al 350 antes de Cristo. O sea, más antiguo de hecho. No. O Magio, perdón, Arrotelecito, sí. Si era, es que recoge, pues sí. Ah, sí, se iba como devolviendo, se ve bien correcto, sí. Pero recoge, pues seguramente también en su formación puede ser un poquitico más amplia, porque recoge como la experiencia esponsal de un hombre y una mujer, y seguro algunos cánticos, porque hay textos que no son como conexos, o sea, trataron como de unirlos, pero lleva como el canto son varios cantos tiene el texto, y aunque algunos se repiten, otros nos cuenta también entonces que ya se conocían, y aunque se fueron componiendo en distintos tiempos, se iban recogiendo pues como las tradiciones, pero tal como tal, el contexto, algunos autores afirman que es más o menos en el mismo tiempo que se compone el libro de Job, porque hay palabras en las que podemos descubrir que no se usaban sino hasta ese tiempo, al 450, al 350, palabras persas, palabras de algunos de esos contextos, pues como cuando llegaron estas invasiones de los otros pueblos, que aparecen ya allí y que anteriormente no habían aparecido, y expresiones, etcétera, que nos hacen ver como que más o menos es como de ese tiempo. Wow, aunque aquí pues pensándolo así como muy agrestamente, como se diría ahí en lo popular, y uno lo ve como libros demasiado distantes, porque pues la experiencia de los cantares es como usted le dice, un poco más esponsal, ¿cierto? Más de parejas y demás. Pero lo que le pasa al pobre Job, sí, dice, ahí aparece la mujer, pero no precisamente apoyándolo, sí, más bien como molestándolo un poquito. Hasta lo reposa por su creencia en Dios, pese a todo lo que le viene pasando a él y todas las pruebas que
nuestro bien le permite tener de mano del enemigo para probar justamente su fe. Benditos amigos, pero bueno, esos dos contextos y esas dos realidades que se pueden ir viviendo, ¿cierto? Y que tal vez en la actualidad estamos iluminando así, que aunque se proponga algo para todos, pues ambas posibilidades están, de que optemos por lo bueno o que optemos por lo no tan bueno. Claro que sí. Padre, cantidad de libros, bueno, no, de libros no, qué pena, cantidad de capítulos de este libro y la pregunta obligada, muchos, pocos o como haríamos lo que decía, justo y necesario. Bueno, pues en sí el libro tiene 8 capítulos, no son muy largos, son como una composición de varios cantos, algunos incluso hacen como una estructura un poquitico más corta, otros hablan de que son más largos, 5 cantos, otros como que los dividen de otra forma, pero parece ser que es como lo que los judíos consideraron que se cantaban entre los esposos, se utilizó mucho en la liturgia judía entre los esposos en los momentos pues del matrimonio. Entonces parece que también recoge, y creo que pues según lo que recogieron los autores pues fue suficiente. De hecho nosotros en la iglesia en nuestra liturgia no lo usamos mucho. Sí aparece en la Navidad, en el tiempo de Adviento, se utiliza el texto en algunas fiestas de las vírgenes por esa realidad del amor esponsal que aparece allí. De hecho hay un libro que yo tengo que se llama El comentario de la Biblia litúrgica y comentan pues los textos y solamente ponen 2 citas del Cantar de los Cantares que se utilizan pues como específicamente. Una es la que leímos al principio como oración y aparecen pues como allí ese texto, pero es un texto que refleja pues toda esa belleza también del amor humano y parece que consideraron que era justo y necesario lo que habían puesto ahí. Sí, porque queda uno como hombre, es que se puede leer, yo diría tranquilamente, una buena sentada, ¿cierto? De tarde con un don café, con esta fruta navideña tan conocida que se come todo el año, Alex y buñuelo, y una conversadita bien buena con otra personita, o de hecho entre parejas se puede leer, creo que muy buena sentada el libro. Sí, de hecho yo preparando hice el ejercicio, busqué audiolibros y me encontré 17 minutos. Dice 7 minutos leyendo los 8 capítulos, demoraba el audio. Me pareció extraño, pero sí, no leído rápidamente, ¿no? Leído en buen tono y se leía rapidito. Wow. Ahí está, gente, no hay excusas para que lo digan así, no, es que ¿con qué tiempo? No, señor, una buena sentadita, y si por almuerzo en el trabajo, una tardeadita, ahí se puede ver el libro de los cantares, ojalá en pareja. Qué rico que lo aprovechemos a bien para tener. Y si no tiene pareja, es una buena forma de declarársele, porque el texto tiene un buen camino por ahí para declarársele a la muchacha. Y hasta el muchacho también, porque el libro va en doble vía, el hombre a la mujer y la mujer al hombre. Eso es lo otro, padre, que le quería comentar. Yo creo que en los capítulos, lo que usted decía ahorita, es como una especie de diálogo. Y de hecho, en algunas Biblias que miré también antes notaba que decía él, ella, y había otro personaje, pero no el coro. El coro. Que ahí era donde yo me confundía. Yo pregunté, es como así, ¿sabes? Que ellos están haciendo, o será pero se llama el nombre, Cantar de los Cantares. Entonces él le canta, luego ella le canta, y luego otros como que agrupan lo que estaban cantando. O ¿cómo es ahí la interpretación de este libro, padre? Sí, el libro está concebido como, pues se fue usando como en liturgia y se hizo como la división del esposo y la esposa, el hombre y la mujer, que se cantan mutuamente. Ok. O sea, está hecho en cantos y en cada canto se une el coro. Entonces siempre está él que canta, ella que canta y el coro que se une pues como allí. Porque el libro se hizo, pues el nombre no está en vano puesto, Cantar de los Cantares. O sea, es el cantar más santo, como el decir el santísimo, sería el cantar, el superlativo. Entonces en esa realidad está hecho para ser cantado. Pues imagínate las bodas judías que duraban días. Sí. Y utilizar ese texto precisamente llevaba a que se pudiera cantar y que la gente se uniera, etcétera. Entonces era como esa realidad que se utilizaba allá. Entonces sí, él está hecho originalmente en verso para cantar y para que pueda pues como
Por eso también hay algunas partes que son repetitivas porque nos llevan a esa misma experiencia del coro que nos lleva como a cantar y que sea incluso fácil de memorizar, porque imagínate, los esposos hoy son bien nerviosos para decir si acepto lo que dicen imagínate en ese tiempo, tenía que cantar todas esas fiestas también hace radio, por la rima, por la repetición que se pudiera cantar de esa bonita forma. Entiendo, porque es que, y pueden diferir oyentes, ahí es que, insisto, lo importantísimo de datearnos antes de acercarnos a las Sagradas Escrituras. Lo decíamos en el programa anterior, a veces algunas personitas creen que es que la Biblia está desarrollada, pero así sirve tal y como está en su orden distribuida. Entonces que así cronológicamente se vivió absolutamente todo, y tratar de condensar lo que pasó en miles de años en un solo libro es muy complejo. Sí, bastante. Y traer a colación y decir, bueno, es que esto pasó así, mucho más arriesgado aún, porque recordemos que hay mucho material metafórico. Ahora esa expresión de Cantar de los Cantares que notamos que es para un contexto distinto, porque antes de decir, no, entonces lo que está en la Biblia antes, ¿razón de qué? ¿Eso qué función tiene? O sea, mejor dicho, si todo lo que hay en la vida es espiritual divina, antes ¿eso qué? ¿Eso qué es limitoso? ¿Para qué lo pusieron ahí? Y notar que es que este es su propuesta de Dios para que humanamente encontremos su amor también en el amor que transmitimos al otro. Claro que sí. Ok, padre, es que, mejor dicho, insisto, queridos oyentes, ojo, siempre que nos acerquemos a los textos bíblicos, hagámoslo con su contexto histórico. Por eso, no sin malo cuando preguntamos el año, el contexto en el que fue escrito, para que tengamos una realidad de cada libro, como sin contexto de la relevancia de cada libro, y lo pensemos que es que está ahí ubicado en ese punto porque ahí tenía que estar y porque fue en ese orden en el que se vieron las cosas o pasaron muchos de los eventos. Porque lastimosamente algunas personitas que se acercan a las Sagradas Escrituras sin formación o lastimosamente llevados por caprichos de otros, creen que todo está así al pie de la letra, literal, tal cual, y entonces aunque no hizo poner manco, padre, ahí sí no, tampoco hizo poner tuerto, ahí sí no. Sí, muchos dicen que todo está al pie de la letra y no se van como a esa tradición oral que también es la fe de la iglesia. Por eso tenemos aquí, a ver si no recuerdo, está la tradición oral y el magisterio de la iglesia. ¿Y cuál es la otra fuente que tenemos? Se me va. Bueno, y la fuente Q también importantísima para todos los textos bíblicos, pero que sí que es rico, insisto, y vuelvo, y qué pena que me va monotemático con el tema, queridos oyentes, pero entendamos de que lo que está en las Escrituras tiene todo un contexto y lo podemos acercarnos ahí, así, es que eso pasa así en ese momento, y entonces Dios está loco porque en un libro dice que no hagan esto, pero en otro libro dice que hagan lo otro. No, sí es el mismo Dios, sí, pero hablando en tiempos diferentes, en contextos diferentes, a realidades diferentes, y por eso es que encontramos quizá diferentes expresiones del mismo Dios. Claro que sí. Listo. Padre, vamos con esta canción que buena para que nuestros queridos oyentes allí en casita se relajen un poquito, tengan tiempo de tomarse el cafecito, y ya seguimos como aquí en la catequesis. Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Me puede faltar todo en la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas
dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Quiero amarte hasta el extremo, sin reservas darme por entero, como los que se han enamorado. Yo te canto, mi amado, hasta el final. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. 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 Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Hasta la locura te amo, Señor. Ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo, de que te amo, Señor. Muy bien, padre. Se lo decía, creo que la vez pasada, unas que estaban hablando en programa, que es como complicado a veces decir, es que esta es la cita preferida, ¿cierto? Esta es la cita como recomendada netamente del libro. Pero quizás ya hay alguna que uno diga, bueno, esta puede quitar más la atención, esta hace más mella, esta se puede utilizar un poquitico más. El cantar de los cantares, ¿cuál sería esa cita bíblica? Independientemente si nuestro oyente o nuestro oyente es casado, soltero o viuda. Pues precisamente con la que empezábamos en la oración, que está en el capítulo 8, versículos del 5 al 7,
me parece que es muy bonito porque une como esa realidad del encuentro, del deseo, del amor que vence la muerte. Es un texto, pues, para mí muy fuerte porque habla de esa realidad, o sea, que hay más fuerte que la muerte, y el mismo texto al Cantar de los Cantares nos va a decir el amor. Y cuando uno ve a Jesús después en el Evangelio va a descubrir que incluso no es que sea igual de fuerte el amor que la muerte, sino que es más fuerte el amor porque va a vencer incluso hasta la misma muerte. Entonces me parece que es un texto muy bonito, que de hecho es uno de los que más se utiliza en la liturgia. Me parece muy, muy bonito para también vivirlo y usarlo. De hecho, por ahí está la hermana Glenda, tiene en ese versiculito: las aguas no podrán apagar el amor que yo te tengo. Es como que lo pone en ese contexto también espiritual y de vida en el Señor. Entonces es bien interesante ese versículo, esos versículos. Capítulo 3, 8. Sí, versículos del 5 al 7. De 5 al 7. Listo, ahí apunte lo que le dije en casita. Cantar de los Cantares 8, del 5 al 7. Entonces sería como en esta cita bíblica recomendada, padre. ¿Usted le tradicionaba algo con la hermana Glenda y con algunos artistas católicos que también pues toman las Sagradas Escrituras para inspirar canciones y demás? Y algunos otros artistas, de hecho hasta seculares, lo han hecho en contexto del amor y demás, que aunque la canción no quede netamente religiosa, ¿cierto? Sí tratan como de inspirarse bíblicamente para hacer algunas interpretaciones. Recuerdo aquí muy puntualmente a este señor de 440, ¿cómo se llama? Juan Luis Guerra, que de hecho han tomado varios textos bíblicos para hacer la canción Las Avispas. Un merengazo que de María. Yo sí me he dado bailar. Hombre, por Dios, Jesús. Oye, y que a veces me llama, padre, la atención que pareciera que algunas personitas son más conscientes, que uno no ve tanto en la iglesia, creería yo, que uno no ve como tanto en misa, bueno, aunque él no es católico, pero que uno no ve como tanto profesando la fe como lo ve a uno, a los cristianos particularmente, y a veces sí aprovechan su vida para demostrar el amor que le tienen a nuestro buen Dios y dedican algo para hacerlo. Adriana Lucía, por ejemplo, otra artista, esa es colombiana, con primera canción Llegaste tú, justamente para nuestro buen Dios, que la gente pues atergiversó, oye, vallenato que hoy muy secular, en fin, pero que la intención, ella lo confiesa, es para nuestro buen Dios, y sin número de artistas que le han compuesto música a Dios desde su experiencia. Joey Arroyo también le compuso, si mal no estoy, creo que hasta Juanes algo trató de hacer con A Dios le pido, en fin. Como padre o recomendación para nuestros queridos oyentes, basado en el Cantar de los Cantares, cómo expresarle ese amor a nuestro buen Dios, como se lo podríamos expresar a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, de una forma más genuina. Pues yo creo que eso también lo utilizaron mucho los místicos. Por ejemplo, en el mismo Cantar de los Cantares se inspiró Juan de la Cruz para muchas de sus composiciones. Santa Teresa de Jesús también lo utilizó, y esa misma experiencia de amor que ellos tenían en su vida celibataria y en esas cosas, entendieron que era Dios y le empezaron a dedicar esa poesía al Señor. Pues Juan de la Cruz no en vano es uno de los grandes poetas de la literatura española, que hasta los creyentes y no creyentes tienen que estudiar. Entonces es mirar como esa misma experiencia del amor, que es una realidad muy humana. Es que es incluso el Cantar de los Cantares tiene esa realidad, y es que cuando uno lee el cantar, Dios prácticamente no aparece. Es una realidad extraña. Dios no aparece, simplemente se queda como en el esposo y la esposa. Eso también hace parte incluso de la teología del texto, que después se tuvo que comprender. El texto tuvo muchos problemas para entrar al canon por esa realidad. Entonces, ¿qué hicieron? Comprendieron algo que es algo que pronto nosotros hemos olvidado un poco por ese miedo a la sexualidad y al erotismo, porque hemos desdibujado lo que significa esa realidad en la humanidad. El texto del Cantar de los Cantares toca todos esos temas del amor, del erotismo, del amor del cuerpo, lo describe, el de la esposa, el del esposo. O sea, se fija como en todas esas realidades que uno llama carnales y que para muchas personas terminan siendo pecado, como si el cuerpo fuera malo. Recuerdo hace unos días, tuve un viaje con la parroquia
Y una señora escandalizada porque yo me metía a unos charcos sin camisa y en pantaloneta, pues quería que me metiera en bata, no sé. O sea, como esa tergiversación, como si el cuerpo fuera malo, ¿cierto? Bendita sea. Entonces, el texto incluso toca esas realidades para demostrarnos que no desdibujados como tenemos hoy en esta sociedad hipersexualizada, donde el erotismo se ha utilizado más como una industria, que como esa realidad bonita, profunda, donde se expresa el amor, donde se construye. Por ejemplo, muchos cantantes lastimosamente han explotado esa realidad también para poder vender sus canciones. Padre, no me hagan venir en digo que yo no voy a envenenar, me mando cosita. Esa canción de Sale. Exacto. Cantar de los Cantares, ¿qué hace? El Cantar de los Cantares toca ese tema que es tan humano del amor, de la sexualidad, de la pareja, pero lo toca desde esa realidad profunda de la entrega, de la búsqueda, del deseo, porque es que el deseo no es malo. O sea, mi Dios dice que esa realidad es acompañada por la gracia de Dios y hay que educar el deseo. Benedicto XVI nos recordaba eso también hace unos años y nos decía que cuando el deseo se educa, se forman bien las personas. ¿Qué hoy pasa hoy? Que hoy dejamos el deseo desaforado, el consumo de la persona, el objetar, el hacer a la persona un objeto de deseo, con la pornografía y todas estas cosas, porque muchos acusan el Cantar de los Cantares de eso, ¿no? Que es el texto pornográfico, que no sé qué. Y es más bien, yo creo que la lectura pervertida de nuestra actualidad la que la desvirtúa, ¿no? O sea, el Cantar pone en ese contexto del amor de esposos, de la belleza, incluso de las imágenes pastoriles. O sea, la ve a ella a ella y a él como un cervatillo, como esa realidad del jardín. Canta toda esa experiencia bonita que uno siente cuando ama. Es que cuando uno ama, o sea, uno ve a la otra persona como, sí, como esa flor, como con la belleza imposible de describir. Entonces utilizan imágenes de este mundo. Yo creo que en este tiempo lo que nos hace falta es eso, recuperar esa belleza de ese amor. Ese es el primer sustrato incluso del texto, habla de esa realidad esponsal, de ese erotismo, de esa sexualidad bien vivida, de una manera que se entrega generosamente el uno al otro. Y ya después incluso para superar el problema, porque como decían tan mundano, pero con interpretaciones griegas que odiaban un poquito el cuerpo, unas situaciones así de esas realidades, los judíos nunca tuvieron eso hasta que los griegos llegaron a invadirlos. Cuando los invaden es que empiezan a ver como esa realidad, la mujer como algo de segundo plano, como esa realidad. En cambio el Cantar no ve la mujer nada así, o sea, la ve con esa belleza, ella también a su esposo, al hombre que desea. Entonces se encuentran como esas realidades. Yo creo que incluso puede ser un reto para el hombre de hoy volver a ver la belleza del cuerpo, volver a ver la belleza del amor, de la sexualidad desde allí. Y desde allá poder empezar, por ejemplo, la música, recuperar como esa pureza donde el otro no sea objeto, sino que seamos esa realidad que somos hechos, somos seres sexuados, eso no lo podemos negar, pero que la podamos vivir de la mejor forma. La música apoya mucho eso, siempre y cuando esté también bien dirigida, ¿cierto? Ahí se han generado varias polémicas por ahí con estos cantos y esas cosas, ahorita el reggaetón y todas esas cosas, que incluso algunos lo tachan de pornografía auditiva. Pero yo creo que es eso, es apuntar como a la belleza de la humanidad. Es que el cuerpo no es malo, el hombre no es malo, la mujer no es mala. Dios lo hizo y nos dio incluso esa realidad tan bonita de la sexualidad, que incluso es bello porque ¿dónde puso Dios el origen de la vida? Allí precisamente, ¿cierto? O sea, en esa experiencia que está allá. Hay que entonces entrar en esa misma belleza que Dios ubicó. De hecho, luego, para poder que entrara al canon, vieron que era como, hicieron una interpretación más alegórica diciendo que es que era así era Dios con el pueblo. No está mal la interpretación porque también Pablo lo va a decir, así es Cristo con la iglesia, que amó a la iglesia, su esposa, y se entregó por ella. Entonces también nos pone ahí ese misterio del matrimonio, que sería ya un segundo sustrato en el que también el Dios de la alianza ama a su pueblo, con esa realidad esponsal. Y también de ahí viene entonces ya después la iglesia interpretar también que la iglesia es esa esposa. Las vírgenes, por ejemplo, incluso es muy bonito porque en los textos, en las fiestas de las vírgenes se ponen muchos textos del Cantar de los Cantares, en ese amor que ellas han tenido. No han querido tomar esposo en la tierra, pero no porque odien los hombres, sino porque han querido tomar a Cristo como su esposo. Entonces, hasta esa realidad afectiva en una interpretación espiritual aparece allí también pues como el Señor. Entonces, es mirar como esa realidad, conjugar ambas interpretaciones, no son inválidas, pero sin desechar como esa pureza y esa belleza también del amor esponsal. Por eso decíamos que le dedicaran alguna el Cantar de los Cantares, que la quieren bastante. El de Maya, de conquista, canto de los
No, pero padre, sí, y en serio, o sea, queda uno como aturdido a veces con la propaganda tan absurda que se le hace al mal llamado amor en esta época, ¿cierto? Porque sí, se está solamente criticando en el plano sexual, pero muy tergiversado, muy mal logrado. Sí, industrialmente hablando, está siendo muy manipulado el término. Y siento yo, queridos oyentes, que nosotros mismos, cristiana, católicamente, hemos tenido responsabilidad en dejarnos de robar ese título del amor. Lo pregonamos abiertamente que Dios es amor, pero no lo vivimos de esa forma. Lo transmitimos tampoco de esa misma forma y hemos permitido que nos lo roben, como nos han robado otras cosas. La vez pasada lo hablábamos, el tema de Halloween. Nos robaron prácticamente la fiesta. Muy sutilmente nos han intentado robar la Navidad y demás fiestas cristianas, o que se recogieron o que se adaptaron de paganismo también, pero que se dieron un realce cristiano, que hemos perdido, perdón, y no hemos sabido responder ni respaldar. E insisto, queridos oyentes, de lo que habla el corazón es lo que habla la boca. Y muchas veces llegar a estos textos o a ciertas conclusiones quizá refleja lo único que hay en el corazón, ¿cierto? Padre, y disculpará la feligrés, pero siento que esa mojigatería con ciertas cositas de que todos lo satanizamos, es porque tampoco hemos dejado que el amor de Dios sea el que realmente gobierne el corazón. Ojo, no estoy diciendo que es que haya que satanizar todo, o tampoco que haya que relativizar todo. No, la invitación es a eso. Pero sí caer en la cuenta de que a veces lo que debemos de ver con los ojos del amor es lo que nos estamos como dejando poner unos lentes, pero de crítica, una mirada de odio, una mirada solamente de juzgamiento. Y lo que hay que ver con nosotros juzgamiento, si lo queremos justificar, él es opuesto a amor. Claro. Todos se sacan una tergiversando y malinterpretando las cosas. No, es que esto hay que aceptarlo porque si entonces tú no vamos X o Y población. Ah, no, pero es que esto no hay que aceptarlo porque entonces usted se está cayendo en la admiración del diablo. Yo no sé para dónde vamos y por qué la contrariedad como de tantas expresiones actualmente que la sociedad está pintiendo a padre. Y lo que decía también, la música. Yo sinceramente pues fui criado por un chocuana, entonces mi mamá tiene mucha ascendencia en la música pacífica y africana y demás, y el vallenato bonito, vallenato es original, de acordeón, de guacharaca, de caja, que se componía un verso bien bonito, un poema, literal un poema, y se le daban notas musicales. A lo que estamos viendo ahorita, como usted lo decía ahorita también, padre, esa industria que se ha perdido tanto y que ha tergiversado tanto el amor. Yo recordaba, por ejemplo, una canción, obviamente no la vamos a poner, tranquilo, pero mi papá se la dedicaba a mi mamá, ella me cuenta, se llama A una sirena, es un vallenato, no es una sirena encantada, no, es otra canción que se llama A una sirena. Y en términos, ahí para resumir la cosa, decía que es un muchacho que está en un barco, va a tocar una guitarra, el barco sufre un volcamiento y esta sirena lo rescata, en fin, es una canción muy bonita y habla eso, del amor. Y uno se pone a escuchar ahorita sus días que de acá, padre, nada, eso no va ni raya también. Sí, es que sí, hemos ido desdibujando el amor. Es que a veces pensamos como que el amor de Dios es simplemente como ese amor de oración místico, no sé, y Dios nos creó con esas facultades de amar a la otra persona, y ese amor también es de Dios. Ese amor, el ágape, que es como pensamos que solo es el amor divino, y no, cuando uno es capaz de transformar, incluso, que eso lo tuvieron también mucho tiempo en la iglesia, ese amor que es también de entrega al otro, el eros que llamamos allí, el amor de fileo que también aparece. O sea, son realidades de las dimensiones del amor de Dios que se viven con distintas situaciones, distintas realidades, pero que si lo aprendemos a vivir desde Dios va a purificar nuestras relaciones humanas, nuestras relaciones
también nuestras relaciones de encuentro con la otra persona, nuestras amistades, todas estas cosas, la sexualidad, o sea, va a tocar toda esa realidad. Lo que pasa es que a veces seguimos pensando que no tenemos que hablar de esto, y yo soy incluso que le digo a la gente, por ejemplo, nuestros procesos de catequesis a veces no tocan estos temas. O sea, entonces dejamos que a los niños los eduquen los compañeros del colegio y los eduquen la pornografía que ven en la televisión o en el internet o en el celular, que es tan fácil, en vez de nosotros presentarles esa belleza del encuentro, esas dimensiones tan bonitas que hablan también del amor, que tocan lo carnal y tocas de realidad, para no mundanizarlo todo, sino para dar como hizo Jesús, que fue capaz de unir a nuestra carne su fuerza, su vida, y desde allí nos hizo capaces también de elevar esa realidad nuestra carnal a la realidad también de la fuerza del espíritu, como esa realidad que hay que reunir el cuerpo y el espíritu, que no van por lados distintos, sino que hacen parte de eso. Cuando comprendamos eso, yo creo que vamos a rescatar también esa dimensión humana, esa espiritualidad. De hecho, incluso recuerdo textos como en el libro de Tobit, cuando Tobías y su esposa pues quieren tener un hijo y nada que pueden por el demonio Asmodeo, y al final el texto nos dice, oraron, y al poner incluso ese encuentro en oración, en ese momentico, pueden llegar a consumar su matrimonio. O sea, es una realidad que nos habla de que la sexualidad no es que Dios no la quiere, es que a veces nos lo ha presentado así. Pues si Dios no la quisiera, pues hubiera otra forma de que tuviéramos hijos. Nacemos de otra forma, nacemos de otra forma. Sí. Pero es una realidad querida por Dios, que habla también de eso. Y no es solamente algo instintivo, o sea, que a veces la gente dice, no, es que es el instinto y tenemos que hacerlo, ¿no? O sea, es una realidad en la que se une el instinto, la razón, que se une toda nuestra vida, o sea, porque es una realidad que entra ahí en todo en juego, pero que hay que vivirla desde esa dimensión también divina, porque es una realidad que también aparece allá, pero hay que aprender a vivirla bien y no simplemente de cualquier forma y como los animales, porque entonces, si fuéramos a eso, pues, si es así con la realidad, pues no nos podemos errar a la realidad reproductiva, que también hace parte de la sexualidad, porque los animales tienen entre sus relaciones para tener sus hijos, ¿cierto? En cambio en este tiempo no, la sexualidad es para todo menos para eso, ¿cierto? No, hay que recuperar todas las dimensiones, todo eso. De hecho la sexualidad en la iglesia, uno lo lee en los textos, tiene 3 fines: el fin unitivo, recreativo y procreativo, son los 3 fines, que lastimosamente casi siempre se le ha dado la fuerza al procreativo y se cayó el otro y los otros 2 se perdieron, pero ahora se le da más fuerza al recreativo y se pierden los otros. No, o sea, somos un conjunto de todas estas realidades que hay que unirlas. El Cantar de los Cantares nos ubica precisamente en eso, en esa dimensión que lleva todo este juego y a toda esta realidad tan bonita del amor humano. Así es. Padre, bueno, hay mucho que decir, pero en mi vida el tiempo a radio no colabora. Padre, pero así rápidamente, y una recomendación final para los oyentes para que se acerquen al Cantar de los Cantares. ¿Por qué hacerlo? ¿Para qué hacerlo? Que encontrarnos allí que nos pueda también hablar de ese amor de nuestro buen Dios. Yo escuchaba hace tiempo, padre, en una clase, que ya no recuerdo qué año fue, porque sí fue hace mucho tiempo, que nos decías que ese amor de Dios se divide en 4. Yo sí he escuchado siempre 4 y no sé por qué, pero sí te recuerdo, ese amor eros, estergo, filéu y ágape, que es ese mismo Dios que se dona el mismo, que se va detrás de la familia, atrás de los amigos, o a través de tu pareja, o en todos estos 4 aspectos. ¿Y cómo entender eso, padre? ¿O qué decirle a nuestros oyentes basadas en el libro de los Cantares? Yo creo que es lo que hemos venido insistiendo, es la purificación del amor, ¿cierto? Es comprender que, como va a decir San Juan, en esa cumbre Dios es amor, y cuando comprendemos que Dios es amor, San Juan no nos hace, en cierto modo, como todas esas diferencias. Él dice, es amor. Y esa realidad entonces toca todas las dimensiones. Uno lee en el texto del Nuevo Testamento, sobre todo, que es donde se utilizan más estas expresiones, uno lee esa realidad no indistinta, pero sí muy aplicada como a Dios, a Jesús, a sus acciones, a sus realidades. Entonces cuando uno entra en esa dimensión, uno comprende esa purificación del amor, que yo creo que es una de las cosas que tenemos que hacer ahorita, porque hoy yo escucho a muchos muchachos diciendo, no, es que yo amo a mi amiga, y después están hablando de ella, chismoseando, entonces mi amor verdadero allí. O se dice muy fácil, te amo, o sea, ay no, yo te amo, o amor, como dicen por ahí por tantas veces, no, ¿cierto? Todas las realidades, pero se ha convertido más como en una palabra fría, vacía, más que esa realidad profunda en la que de verdad decir amor hay que pensarlo, ¿cierto? O sea, que te amo es una realidad que hay que pensar, porque va la persona,
Dios es amor, nos tiene que llevar a nosotros también a pensar que si estamos diciendo que Dios es amor y nosotros amamos, no simplemente es decir algo de, sino darnos nosotros como lo hace Dios. Así es. Cuando uno lee el Cantar de los Cantares ve esa realidad, aunque es más esponsal esa realidad, pero como esa entrega, esa búsqueda. Yo resumiría el libro del Cantar de los Cantares como entre la búsqueda y el deseo. La búsqueda del amor y el deseo de ese amor que se da entre los dos. Yo creo que con Dios se da esas dos realidades, buscarlo, desearlo, pero Dios también nos busca y nos desea. Así es. Que es una diferencia muy bonita del cristianismo. Nosotros en las otras religiones hay que buscar a Dios. En el cristianismo Dios es el que viene a buscarnos. Entonces, así como el esposo y la esposa se buscan en ese amor hasta que por fin se encuentran, que es la realidad que pasa, uno está buscando siempre ese amor. Nosotros, por ejemplo, el cura lo encontramos en mi Dios también, en esa realidad. Entonces, esa búsqueda se encuentra saciada entre ellos dos y en Dios, ¿cierto? Es como esa búsqueda de encuentro, lo que decía Santa Laura Montoya, que es el encuentro de dos sedientos, ¿cierto? Dios de nosotros y nosotros de Él. Es esa realidad, es ese amor profundo que está ahí. Entonces, es comprender esa realidad de esa búsqueda, y que esa búsqueda incluso se hace también en pareja, que ahí es una dimensión que yo quisiera también resaltar, y es que a veces olvida que la gente cree que todavía los santos son solo los curas y las monjas. Bendito. Y aunque pues tiene uno esa fuerza, cuando los esposos se casan en el matrimonio, dice esa realidad de buscar los dos juntos la santidad en su dimensión sexual, en su dimensión económica, en el compartir, en su vida, en la familia, toda esa realidad también los lleva a la santidad. Pienso en Luis y Celia, los papás de Santa Teresita, que son santos, son esposos, se santificaron y por sus frutos los conocieron. Su hija santa, Teresita, sus otras hijas religiosas, todas, incluso creo que hay una por ahí también en ese camino de beatificación. Por ejemplo, pienso en este santo también campesino con su esposa, que llevaron esta realidad y esta búsqueda y llegaron a ser santos. Isidro Labrador y su esposa Juana son santos, esposos. Entonces mirar esa realidad también como que al ser esposos también se busca la santidad, o sea, no está lejos del amor de Dios. A veces le dicen, no, padre, es que usted está más cerquita. No, todos estamos en ese camino, en esa realidad y buscamos en esa realidad. Yo creo que podríamos decir que buscar y desear, buscar a Dios, desear a Dios y buscar y desearlo juntos, eso también nos va a llevar como a esa realidad de la santidad y a desearla y anhelarla con todo el corazón. Ahí creo que es siguiente, es la invitación clarísima, buscar y desear ese verdadero y único amor. Recordemos la palabra amor, lo que significa, si la divinidad etimológicamente hablando, significa sin muerte, algo que no termina, algo que es eterno, y hacer uso de Dios. Padre, Dios le pague por estar aquí con nosotros en la catequesis. Dios les pague por invitarnos, Dios los bendiga. Padre, entonces, obligadamente hay que aprovechar que está aquí de programa, para que puedan nos dar la bendición ahí a los que estamos en casita, en el trabajo, o escuchando este programa desde cualquier sitio o lugar del mundo, porque este programa lo escuchamos a través de Moto de Radio y hasta plataformas a cualquier lugar del mundo. Padre, para que por favor nos dé la bendición. Bueno, digamos que el amor de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, ese amor que ha venido por la fuerza del Espíritu, que descienda en cada uno de ustedes y los acompañe siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, Dios le pague. Muchas gracias. Y alabado sea es Jesucristo. Ha sido un privilegio acompañarlos en este episodio de la catequesis. Esperamos que hayan disfrutado de este espacio dedicado a profundizar en nuestra fe católica. Hasta pronto.